Vamos a suponer que hoy al despertar usted se encontró con un mensaje en WhatsApp. Todos nos encontramos con un mensaje en el WhatsApp. A todos nos llegó un mensaje que dice: buenos días, noticia del día. Puede aborrecer a su enemigo. Y no solo eso, sino que también la noticia dice: y si alguien le ha hecho daño, puede hacerle el mismo mal. Y usted lo mira y no lo puede creer, pero sí, y lo puede hacer delante de las personas que quiera y no tiene ninguna consecuencia. Eso es algo así como la purga para los que se la vieron, algo similar a eso. Puede sonar gracioso, a algunos les puede sonar patético, sin embargo a muchas personas esto les puede sonar atractivo. A muchas personas esto les puede sonar un tanto justo también, no solo que atrae, sino que podrían decir: es justo que yo pueda cobrarme venganza, es justo que yo pueda hacerle daño al que me hizo daño, es justo que yo aborrezca a mi enemigo. Y más cuando estamos en una sociedad donde un gran porcentaje de su población le está buscando el quiebre al otro. Y esta es la realidad en la que vivimos dentro y fuera de la iglesia. O sea, esto no es un asunto solo de fuera de la iglesia, no, aún dentro de la iglesia también podemos encontrar personas que le están buscando el quiebre a la otra persona. Personas que están buscando cómo llevar a la quiebra a mi competencia. En el marco de la competencia desleal, ¿cómo puedo quebrar al otro? Para que mis ventas sean superiores, para que mi negocio florezca. ¿Cómo dañar la imagen y la reputación de otra persona? Y otra vez, eso es dentro y fuera de la iglesia. Usted encuentra personas que no tienen ningún reparo en hablar de otros, dañar su imagen, su reputación, por impresiones, por deseos personales, intereses personales. Otras personas están buscando cómo le puedo vaciar la cuenta a los tarjetavientes. Otros están pensando en cómo puedo seducir la esposa de mi amigo, o cómo me quedo con la novia de mi compañero. Aún dentro de la iglesia, algunas personas orando para que les vaya mal a otros. O también dentro de la misma iglesia, el que se cree que está muy firme está orando para que el otro se caiga. Y de alguna forma una apariencia de piedad. Una apariencia de piedad. Es que, dice alguien, es que me hostiga el pecado del otro y tenemos que orar para que caiga. Y algunos dicen: para que el Señor lo descubra, para que el pecado le sea descubierto. Y hay que mirar hasta dónde eso tiene una legitimidad bíblica y tiene un corazón puro. No, es que nos da la impresión que Jorge Mario anda en algo raro. Oremos que el Señor nos muestre. Que el Señor muestre. Que el Señor lo saque a la luz. ¿Me hago entender? Y sale a la luz, lo que sea. Y ellas tres, muy amigas, pero muy nuevas en el evangelio, se van odiando la iglesia, odiando el evangelio, odiando a Jorge Mario. ¿Ganamos? ¿La iglesia ganó? No. ¿Quisiéramos que él volviera a servir en alguna parte? Porque la iglesia tiene una capacidad de rotular al cristiano hasta... No es que ni hasta la muerte. Porque usted escucha a cristianos hablando de cristianos muertos, que ya han muerto. Dice: no, él era muy querido, pero en vida, ay, la gracia que lo salvó al final. Y empiezan a contar cosas que a uno ni le vienen ni le van. ¿Sí me hago entender? Porque parece, escúcheme bien, adoramos a un Dios que dice: nunca más me acordaré de vuestros pecados y de vuestras transgresiones. Nunca más. Eso dice él. Pero la iglesia no la recuerda en la vida y en la muerte y en el más allá. Yo no sé si alguien espera luego en el nuevo mundo, en la transformación de todas las cosas, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. No sé si alguien espera
Ay, yo me acuerdo lo que usted hacía cuando estábamos allá del otro lado. Yo todavía me acuerdo. Es que de alguna forma la maldad, aún dentro de la misma iglesia es muchas veces tan camuflada y tan dañina. Les decía el domingo pasado, no hay nada tan nocivo para la iglesia que un evangélico religioso, que se maquilla en la religión y hace tanto daño en nombre de Dios mismo. Ahora, todo lo que he enumerado de alguna manera, alguien diría es que es justo que se haga, sería justo hacerlo. Ahora, yo no estoy haciendo apologética del pecado de ninguna manera ni defendiendo, ¿no? El pecado es pecado y el pecado condena, pero en Cristo el pecado es perdonado, también lo creemos, y es limpio y somos purificados en Él. Sin embargo, muchos pueden creer que es justo que se haga. Aunque no esté permitido por la palabra, aun cuando no esté permitido por la ley, no esté permitido por la moral, escuche, la maldad se hace y se seguirá haciendo. Por eso cada vez más tenemos en los centros penitenciarios una sobrepoblación. No hay dónde meter más personas en las cárceles. No hay forma, porque la ley está dada para el bienestar social. Sin embargo, la ley hay muchas cosas que no la permite, las considera violatorias a la norma. La misma escritura, la iglesia nos dice verdades claras. Sin embargo, se sigue haciendo y se seguirá practicando la maldad. Ahora, esto es visible en el día a día. Usted y yo lo podemos ver en los noticieros. Usted y yo lo leemos en las redes sociales. La maldad es visible a la vista de cualquier individuo. ¿Quién de nosotros esta semana no vio algún acto de maldad en cualquier medio? Todos vimos o por lo menos escuchamos de un acto de maldad. El asunto es que la maldad se hace cada vez más visible, aunque muchos se hacen los de la vista gorda. Aunque muchos se hacen los de la vista gorda, la maldad se campea por doquier. Otra vez, tenemos que decirlo, dentro y fuera de la iglesia. El asunto es, si surge una pregunta aquí, ¿qué se hace cada vez? Si la maldad es tan visible, ¿qué se hace cada vez más invisible a la vista y corazón del ser humano? ¿Qué es lo que cada vez se hace más invisible? ¿Qué es lo que cada vez vemos menos y sentimos menos? Si no es la bondad, el amor, la paz, la fraternidad, el servir al otro, el ayudar al otro, el crear puentes, no construir murallas. Eso cada vez se hace más invisible, pero eso no es un asunto de ahora. En el tiempo en que Jesús vino, también en la tierra sucedía lo mismo. Pero Jesús vino a hacer un cambio de paradigma. Jesús vino en medio de un mundo que, como el nuestro, la maldad se hace visible y el bien parece ser invisible. Quienes son llamados a hacer el bien no hacen el bien. Y entonces en ese contexto nos va a enseñar que tenemos que hacer visible lo invisible. Y ese es el tema de esta mañana. Haz visible lo invisible. Y vamos a leer Mateo 5, de 43 al 48, que dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Ojo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto también los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto. Note que Jesús en 5 ocasiones en el Sermón del Monte dijo, ustedes han oído, pero yo les digo. Y aquí estamos leyendo uno de esos 5 momentos en los que
Él hace un cambio, una reestructuración, viene con un paradigma, un principio totalmente diferente a lo que ellos han escuchado. Y cada uno de esos ustedes han oído, de alguna manera está señalando una de las poblaciones, pero en este caso en particular, ustedes han oído: amarás a tu prójimo, podrás aborrecer o podrás odiar a tu enemigo. De alguna forma, ahí en el contexto está explicando la mentalidad de los escribas. Está explicando la forma en que los expertos en la ley explicaban la ley. Y cuando un escriba estaba enseñando a sus discípulos, él era muy claro en decir: a estos puedes amar, a estos puedes aborrecer. Y era muy notable y reforzaban mucho esa enseñanza, y el pueblo se acostumbró a escuchar, escuche bien, a los expertos en la escritura, a los expertos en la interpretación de la escritura, decir: a estos pueden amar, a estos pueden aborrecer, porque la ley lo decía. Sin embargo, hay otros elementos que miraremos un poco más adelante. Pero si vemos hoy, también podríamos mirar cristianos que hoy están viviendo la fe con su propia teoría de Dios. Y creo que esto es algo en lo que nosotros necesitamos escuchar al Señor, porque hoy muchos viven la fe sobre su propia teoría de Dios. Es decir, digo teoría porque lo que dicen de Dios, lo que hablan respecto a Dios y lo que dicen conocer de Dios no es el resultado de una íntima comunión con Dios y el Espíritu Santo. No es que lo conozcan porque intiman para que Él se revele. Y no es tampoco porque tengan una vida de obediencia. Es que comunión con Dios, relación con Dios, está profundamente ligado a una vida de obediencia. Alguien no puede decir que tiene fe si no vive en obediencia. Y alguien no vive en obediencia si primero no tiene fe. Así que podemos encontrar muchas personas que dicen amar a Dios, escúcheme, pero no aman la iglesia de Dios. Que dicen amar mucho al Señor, pero no les sirven como Él dijo que les servían. Crearon su propia teoría de Dios. Teorías muchas veces basadas en malas experiencias. Teorías fundamentadas en malos ratos y malos momentos. Teorías fundamentadas en una mala interpretación de la Escritura, si es que van a la Escritura. Creo que es un gran peligro hoy para nosotros como iglesia alejarnos de la palabra. Algunos dicen cada loco con su tema, y eso parece se está aplicando a la iglesia. Sí, cada loco en la iglesia con su tema. Amados, eso nos está haciendo demasiado daño. Necesitamos volver a la palabra y poder sintonizarnos con el que escribió, inspiró la palabra, para que nos revele la palabra. Y Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarnos hoy a nosotros? ¿Tú qué quieres decir, aunque lo que tú digas a mí no me guste? ¿Tú qué vas a enseñarme y tú qué me vas a decir que haga, aunque lo que me digas que haga no es lo que yo realmente quisiera hacer? Pero hemos entrado en la relatividad de la palabra, relativizamos los principios. Depende de cuánto me convenga, depende de cuánto me sirva, depende si me gusta, depende si me atrae. Entonces, así mismo, por eso estoy hablando de, se nos convierte en una teoría de Dios. Pero eso ha generado reflexiones superficiales en la iglesia y al mismo tiempo reflexiones que avalan la frialdad de muchos cristianos y el libertinaje de muchos. Es increíble hablar de cristianos que dicen amar a Dios y oran y oran y oran, pero vaya cómo tratan a sus familias, ni se relacionan con ellos. Ni se relacionan con ellos. Dicen ser cristianos, pero ni se hablan con sus hermanos en casa. No visitan a sus familiares. Tienen su propia teoría, aunque no sea bíblica, pero tienen su propia teoría. Y hacen mal. De alguna manera hacen mal al otro. Se vuelven fríos. La religión les endurece su propio corazón. Y otros lo aprovechan para hacer lo que consideran mejor. Estos escribas que son expertos en explicar la ley, ellos hacían una fuerte división entre judíos y no judíos.
eran muy estrictos. Escuche bien, entre lo que para ellos era prójimo y lo que no era prójimo. Por eso recuerdan en la parábola del buen samaritano la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? No suena como una pregunta-respuesta lógica que hoy, y hazle bien al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Porque ellos hacían muy bien la diferencia. Escuche, para ellos habían personas que eran prójimo, como ser judío, pero había otra población, como los samaritanos, que no era prójimo. Para ellos eso no era prójimo. Escúcheme, porque para ellos no eran gente. Ellos decían, unos son prójimo y otros no son prójimo. Y los que ellos consideraban que no eran prójimo, ¿sabe qué decían en el pueblo judío en el primer siglo? Esos son los que servirán de leña en el infierno. Y a esos es a los que Jesús les está hablando. Ustedes escucharon, ama y aborrece. Ellos hacían una fuerte división entre lo santo, entre el santo y el pecador, entre el puro y el impuro. Por eso Jesús vino y se relacionó con los impuros, con los pecadores, con los no judíos, con los que ellos consideraban no son prójimo. Y puede ser que nosotros no seamos tan estrictos hoy en decir, no, pues ¿cómo voy a decir que él no es mi prójimo? Pero de alguna manera hoy en la iglesia también llamamos a los dignos y a los indignos, a los que merecen y a los que no merecen, a los cercanos y a los lejanos, a los conocidos y a los desconocidos. A los negros, dicen algunos, y los blancos, dependiendo de la clase social, el sexo, la tendencia sexual. Asimismo permitimos que llegue o que no llegue. Nosotros tenemos también la capacidad de dividir. Tenemos la capacidad también de alguna manera de generar esa mentalidad. Y a ese auditorio, a esos escribas que están ahí escuchando el sermón del monte, viene una pregunta muy reflexiva de parte del Señor, de Jesús para ellos. Oye, ¿qué recompensa tiene amar al que me ama? ¿Qué recompensa tiene que yo ame al que me va a devolver amor? Y le dice algo que sonaba fuerte allá. Preguntarle a un escriba, ¿qué recompensa tiene que tú ames al que te ama? Y le dice, esto también lo hacen los cobradores de impuestos, eso también lo hacen los publicanos. Y recuerden que para el judío, el publicano era un judío que había traicionado la nación y se había aliado con el imperio romano. Así que para ellos un publicano era un traidor de la nación. Y Jesús les dice, hey, ¿ustedes creen que tiene mérito amar al que le ama? Bueno, ustedes hacen lo mismo que hace un publicano. Eso a ellos les sonaba fuerte. Los estaba comparando con aquellos que para ellos era incomparable. A mí nunca me comparen con un publicano, ni me digan que ese es mi hermano, porque publicano es alguien que no es mi prójimo. Y también habla del saludo, que era tan importante en ese contexto. ¿Qué recompensa tiene saludar a nuestro hermano? ¿Qué recompensa tiene el poder saludar solamente a nuestros hermanos? A ver, ¿qué es si usted solamente saluda a quienes usted cree que son dignos de su saludo? ¿Qué mérito tiene? Y luego le dice, eso también lo hacen los no judíos, eso también lo hacen los no gentiles. Así que ustedes que se creen tan santos, no son tan santos. Ustedes que se creen tan puros, no son tan puros. A los que creen que no hacen maldad, Jesús les está diciendo, ustedes también hacen maldad, solo que la camuflan con la religión. Ustedes también hacen lo malo, solo que lo hacen tan bien que parece que se ve bien. Pero por eso Él viene y hace que desafía al auditorio a superar ese tipo de divisiones. Pero la pregunta es, ¿y cómo podríamos nosotros superar esas divisiones? ¿Cómo superar esas divisiones en medio de tanta maldad? Jesús dice algo que es bien interesante. Dice, ustedes que hacen separación entre el uno y lo otro, note esto. Dios hace brillar el sol sobre buenos y malos. Y Dios hace llover sobre justos e injustos. Los coloca entre la espada y la pared.
A ver, ustedes que viven todo el tiempo separando entre el uno y el otro, entre el puro y el santo, entre el puro y el pecador, entre prójimo y no prójimo, entre judío y no judío. ¿Saben ustedes que Dios hace que el sol brille sobre buenos y malos? Y hace que la lluvia descienda sobre los justos y los injustos. La lluvia cae sobre los que ustedes aman y sobre los que no aman. Y el sol brilla para aquellos que ustedes creen están llenos de bondad, y también brilla para aquellos que no tienen bondad. Y ese mismo sol y esa misma lluvia hace florecer el cultivo del bueno y del malo. Bendice la tierra del uno y del otro. Y eso para nosotros hoy suena bello, pero para quienes estaban escuchando, esto era realmente un atropello. Porque rompía sus esquemas religiosos, quebraba con lo que ellos realmente consideraban que tenía que ser. Venía y derribaba sus propias teorías. Porque otra vez se quedaron en la letra muerta, pero obviaron el espíritu de la palabra, el espíritu de la ley. Si el llamado nuestro es hacer visible lo invisible, el mismo texto le preguntaríamos: ¿y cómo hacer visible lo invisible? ¿Cómo en medio de tanta maldad? ¿Cómo aunque no nos envían un mensaje de WhatsApp para decirnos que podemos aborrecer al enemigo y cobrarnos venganza, aunque eso no llega y aunque la ley lo prohíba, aunque la escritura misma nos diga que no es, se sigue haciendo? Y la maldad otra vez se campea como se le antoja en todo lugar. Pero algo se está haciendo cada vez más invisible, y aún la misma iglesia, la llamada a hacer visible lo invisible, no lo hace. ¿Cómo podríamos nosotros hacerlo? Note que al finalizar, Jesús dice: imiten al Padre perfecto, sean perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto. Imiten al Padre, sean perfectos. ¿Sabes? Ese Padre que hace llover sobre buenos y malos, que hace que salga el sol sobre justos e injustos, lo hace el Padre. Sí, el Padre de ustedes, el Padre del que ustedes enseñan en la Torá. Ese Padre dice que amemos, que sirvamos y hagamos el bien a los unos y a los otros. Imítenlo a Él. De alguna manera es: volvámonos al Dios de la Escritura. Porque muchas veces nos quedamos amando tanto el libro que terminamos rindiéndole culto al libro y no rendimos nuestras vidas a quien inspiró el libro. Y tenemos una idolatría por el libro. Pero es que antes de que el libro existiera, antes de que el libro estuviera como hoy lo tenemos, Dios ya existía. Y su palabra también es eterna, pero necesitamos volvernos al Dios de la palabra para saber amar la palabra. El gran riesgo es amar la palabra sin amar al Dios de la palabra. Esta gente terminó así, tan pegados a la letra, y Jesús tiene que venir a decirles: vuelvan al Padre, vuélvanse al Padre. ¿Por qué no toman todas esas teorías que tienen y las colocan a los pies del Padre, y que sea el Padre quien nos enseña? Ahora, cuando se nos llama a imitar al Padre, la pregunta sería también: ¿y cómo imitamos al Padre? Sean perfectos como el Padre. Nos lo ponen de referencia. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, creo que podemos imitar al Padre si usted y yo podemos escuchar, podemos ver al que lo imitó, y podemos escuchar al que lo dio a conocer. Y ese es Jesús, a quien nosotros podemos llegar. Escuchemos y aprendamos del que lo imitó y lo dio a conocer. Lo imitó en todo. Recuerden que Jesús dijo: yo no digo nada que Él no haya dicho, y yo no hago nada que no haya visto hacer al Padre. Así que cuando nosotros somos llamados a ser como el Padre, ¿quién nos reveló al Padre? ¿Quién dijo: el que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió, porque Él y yo somos uno? Es volvernos al Evangelio. Esa es la invitación de la Escritura. Volvámonos al Padre, pero hagámoslo a través del camino al Padre, y ese es Cristo. El que dijo: soy el camino para retornar a la casa del Padre.
Vamos a imitar al Padre, sí. Entonces vamos a mirar a Jesús. Y Jesús tiene mucho que decir con su actuar cuando dijo: amen a sus enemigos, háganle bien a sus enemigos. No dice el Evangelio que Jesús amó a sus discípulos y los amó hasta el final. Y ahí estaba incluido ¿quién? Judas. Y lo amó hasta el final. Le hizo bien a Judas hasta el final. Lo dejó remojar su pan en el plato hasta el último momento. Casi que en la última cena, él vuelve y remoja el pan en el plato de Jesús. Y Jesús lo dejó y lo amó hasta el fin. Y le hizo bien hasta el fin. Él tiene mucho que decirnos respecto a amar a sus enemigos. ¿Acaso no estaba clavado en la cruz mirando toda una población judía que gritaba contra él y celebraban su muerte y su sufrimiento, y al mismo tiempo no estaba muriendo él por ellos? Estaba entregando su vida por ellos mismos. Y también en ese mismo contexto de la muerte de Jesús, Jesús también oró por ellos. Hizo una oración: Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Los amó hasta el fin, les hizo bien hasta el final y oró por ellos. Por eso él dijo: oren por sus enemigos. No es hable mal. Yo creo que si algo nos hace daño a nosotros es el estar hablando mal de otro. Aunque usted lo crea justo, aunque usted diga: pero es que lo que estoy diciendo es cierto. Sí, no importa, pero el texto es: amemos a nuestros enemigos y oremos por ellos. Otro evangelista no solamente dice ore por ellos, dice hágales el bien. Es la fe puesta en acción. La iglesia, nosotros somos llamados a hacer visible lo invisible. Necesitamos hacer visible el fruto del Espíritu Santo otra vez en la iglesia. Que se vea, que se vea. Tenemos que aprender a vivir con conciencia de cuerpo. Tenemos que otra vez entender la iglesia, escuche bien, la iglesia es la esperanza del mundo. Mira el que está a su lado y diga: oye, que tú eres la esperanza para el mundo. Dígaselo. Por favor, dígaselo, que tú eres la esperanza para el mundo. ¿Qué significa ser la esperanza para el mundo? Puede ser que usted no sea la esperanza para los niños en África, están muy lejos. Pero usted sí puede ser la esperanza para el mundo en el que vive. Ahí, su familia, su vecindario, el contexto en el que usted se desenvuelve todos los días. Ese es el mundo en el que usted tiene que empezar. Empiece por su Jerusalén. Pero muchas veces queremos ir hasta los confines de la tierra sin empezar por nuestro Jerusalén. Empecemos por nuestra Jerusalén. Empecemos por los más cercanos. Vamos a empezar ahí. Empecemos con nuestra ciudad. Es decir, vamos a hacer visible en nuestra ciudad. Y donde quiera que nos encontremos, hagamos visible lo invisible. Hagamos visible el amor del Padre. Hagamos visible lo que Él nos entregó. Hagamos visible lo que nos dio. No hagamos más visible lo que todo el mundo vive haciendo visible. En el contexto en el que usted se desenvuelve, usted encuentra todo el tiempo la gente está teniendo bronca el uno con el otro, buscándole otra vez el quiebre al otro. Esto es una competencia sin medida. Cada uno sencillamente pelea por lo que quiere y como sea, y han dejado de buscar al Padre. Y el gran problema es cuando el Padre deja de ser nuestro referente. Si no imitamos al Padre a través de Cristo, nos perdemos. Aunque estemos en la misma iglesia, aunque seamos iglesia, usted deja de imitar al Padre, deja de mirar a Cristo y nos perdemos por completo. ¿Por qué? Porque nos quedamos sin referente.
Nos quedamos sin fundamento. Entonces es la iglesia de Cristo sin Cristo, la iglesia de la palabra sin palabra, la iglesia del Padre sin Padre. Y nos perdemos. Y por eso como iglesia andamos tan perdidos. Y Jesús plantea desde algo que es importante pero sencillo, como: hey, ustedes que saludan, ¿qué tiene saludar a su hermano, al que conoce? ¿Por qué uno aprende a saludar al que usted cree que no es prójimo? Pensemos en la iglesia. Cómo muchas veces aquí venimos al saludo y solo quiero buscar a mis conocidos para saludarlos. No, yo ese no lo conozco. Ese no es mi prójimo. Yo creo que esa es primera vez que viene. Yo nunca había visto ese paso por aquí. Y solo alzo mis ojos para buscar a mi par, buscar a mi conocido, a ver dónde. Y si no los veo, ¿qué hago? Yo a veces le pregunto a algunas personas: vi que se fue muy rápido, necesitaba hablar con los míos. No, es que miré y no vi a nadie conocido. Mira al que está a su lado así, susúrreselo al oído: fariseo. ¿Qué mérito tiene? Escuche, Jesús dice: ¿qué mérito tiene que usted sea un desborde de amabilidad con los que ya conoce? Y con los que no, es que es por eso, porque no lo conozco. ¿No es su prójimo? No es que yo no sé, ese como que no es de aquí. ¿Quién dijo que este es de aquí y este no es de aquí? ¿Cuándo se nos metió eso a la cabeza? Traigan a los cojos, a los mancos, a los inválidos, a los ciegos, tráiganlos a todos. Vayan por las calles, por los callejones, por las plazas, por las veredas, tráiganlos a todos y todos entramos. Y ahora, este es de aquí, este no es de aquí. Este entra, este no entra. ¿Sí me estoy haciendo entender? Él dice que nos incluye a todos, y aquí nosotros empezamos a hacer el proceso de inclusión y exclusión. ¿Aplica? No aplica. ¿Cómo necesitamos nosotros aprender a vernos como lo que Él dijo que somos? Una iglesia que muestra al Padre. Y eso hace no que seamos la iglesia que nosotros desde nuestra propia teoría queremos ser y hacer, sino lo que Él realmente dijo, como Él lo dijo. Fue más simple. Fue de hecho es una iglesia con una apertura total. Si muchos son llamados, pocos los escogidos. Por favor, présteme atención. A usted y a mí no nos delegaron la tarea de escoger a nadie. Usted y yo fuimos llamados, y en ese llamado nos asignaron a llamar a todo el que podamos. Inviten a todo el que se encuentre. Tráiganlos a mi casa. Y si hay una selección, que la haga Él. Nosotros, eso no nos corresponde a nosotros. Muchos llamados, pocos escogidos. ¿Quién escoge? ¿Los pastores? ¿El liderazgo? No. Eso lo hace el Señor. ¿Bajo qué criterios? Son de Él. Son sus criterios. Él lo hará. Pero la tarea nuestra como tal es: hagamos visible lo invisible. Hagamos nuestra tarea. Seamos la iglesia que Él dice que tenemos que ser. Sigamos hablando del evangelio del perdón y del evangelio de la reconciliación. Seamos amables y dispuestos a buscar el bien común. Pero es que aún dentro de la misma iglesia nos volvemos así un poco escribas, fariseos. Entonces parece que unos se merecen nuestra amabilidad y otros no. ¿Qué mérito tiene amar al que me ama? ¿Qué mérito tiene ser amable con mi hermano? Porque tenemos aquí el prójimo, no prójimo, los dignos y los no dignos. Amamos a nuestro hermano, y a quien todavía no es nuestro hermano, que será nuestro hermano, y esperamos que lo sea también, y aunque nunca sea nuestro hermano, pero buscamos de una u otra manera como iglesia hacer nuestra tarea. Jesús se ha hecho, escúcheme, Jesús se ha hecho invisible para muchos en la misma iglesia. En la misma iglesia se ha hecho invisible.
No hay el amor al hermano, el servicio al hermano, mi gesto amable que llega tanto al corazón del hermano. Porque es que allá afuera, escuche bien, donde la maldad es tan visible la grosería del uno con el otro. Todo el mundo va de carrera y de mal genio. Así que es quien se lleva por delante al otro, ¿no? Eso no solamente pasa en las calles. Eso no solamente es que el conductor del vehículo se lleva por delante al de la motocicleta. El de la motocicleta se lleva al peatón. Pero entre peatones también. ¿O acaso usted no va por la calle y termina hasta empujando al que conoce, pero va tan rápido que ni lo ve? Porque parece que el otro ya no importa. Escuche, los escribas, llegó un momento en que lo que les importaba era su teoría, pero no el otro. No a los que Jesús vino a salvar, no los que Jesús vino a invitar al banquete. A los escribas esos ya no les importaban. Por eso, en un contexto donde Jesús parece se hace cada vez más invisible, y creo que esto es responsabilidad de la iglesia porque no lo hacemos visible, entonces ahora nuestra tarea es, vamos a hacerlo visible en nuestras vidas. Que vean, como dice la palabra, nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. En otras palabras diríamos, que vean a Jesús en nosotros. Que vean a Jesús, que la gente nos mire vivir, aún en lo más simple, como un gesto amable y respetuoso hacia el otro. Pero también cuando debo servirle al otro, cooperar al otro, es mantener esa actitud de cómo ayudo al otro, cómo puedo bendecir. No es que ese no es. Es que ese yo no lo conozco. Y nos excusamos en el hecho de que hoy no se le puede hacer bien a cualquier persona. Y en ese cualquier persona parece entraron todas las personas, porque aún y a nuestros propios hermanos muchas veces nosotros les hacemos el bien. ¿Qué mérito tiene solamente hacerle bien a quien me puede devolver el bien? Hoy es un día que como iglesia debemos hacerle bien a familias necesitadas. Solo quiero preguntarle, ¿tuvo en cuenta que hoy es el banco de alimentos? O por lo menos tiene en su corazón su disposición de hoy es un día para bendecir y llevar alimento a la mesa del necesitado. Llegué, vi el póster y recordé, pero tengo mi disposición de ahora mismo tengo que ir a ofrendar o comprar algo para alguien que lo necesita. Ese es el evangelio, eso es hacer visible a Cristo. Hace poco una persona se encontró con alguien de la comunidad y sin conocerse empezaron a hablar. Y la persona llorando le dijo, mire, necesito, hablar, desahogarme. Y empezó a hablar y tengo hambre, vivo con estas personas en mi casa, no tenemos nada que comer. Ayer no comimos nada y hoy literalmente no tenemos nada para comer. Ahí está el evangelio. Oramos y que Dios le bendiga y le ayude o hacemos algo. Y ella le dijo, mire, vamos a mi iglesia, que yo sé que en mi iglesia algo entre todos podemos hacer. Y vino y en ese momento dijo, pastor, ¿hay algo en el banco de alimentos? Le dije, sí, claro. Y me contó y le dimos todo lo que había en el banco de alimentos en ese momento. El domingo pasado vi toda esa familia aquí. No les predicaron a Cristo, les mostraron a Cristo, les mostramos a Cristo. Dad de comer. Pregúntele que está a su lado, ¿por qué se le olvida eso? ¿Por qué se le olvida que hay que darle de comer? ¿Por qué se nos olvida? Si usted va y ve a su esposa hambriada al mediodía y le dice, tenga, la Biblia dice, dale de comer al hambriento. Y le da de comer no, en los otros. En esos que parecen que no son prójimo, pero que sí son prójimo. Hagamos visible a Cristo en lo sencillo, en lo simple. Esa frase de llevemos alimento a la mesa del necesitado tiene que retumbarnos en el corazón y en la mente. Puede ser opcional. Principio de vida. Pero más que eso es mostremos el evangelio de Cristo en acción. Hagamos visible a Cristo en nuestro mundo. ¿Cómo? Oremos. Oremos aún por los que nos hacen daño. Cuando usted se encuentra en una situación complicada, escuche bien, y encuentra a alguien haciéndole daño, su dinámica debe ser, ore por esa persona, ore y ore, porque cuando usted ora, entre más ora, menos ganas le darán de ir a hablar de esa persona. Si a alguien le hace mucho mal,
ore. Porque entre más usted mantenga a esa persona ahí, entre el Señor y usted, menos ganas tendrá de ir a difamar y hablar. No lo va a hacer. Usted entenderá que el silencio es prudencial. ¿Qué hacer nosotros cuando se nos llama a ser visibles a Cristo? Ayudemos, prediquemos a Cristo, sirvamos, amemos. Llevemos palabras de ánimo, regale un abrazo a través del cual Dios ministre la vida de la otra persona, regale una mirada cálida, entregue una sonrisa sincera. Es decir, en cualquier momento usted pueda ser instrumento de Dios para la vida de alguien. Eso es hacer visible a Cristo. Ore por sus enemigos. Yo sé que puede tener personas que a usted como que le caen medio gordo o que no quisiera ver en la vida. Decíamos el domingo pasado que esta casa se llene, y pregunto, ¿y qué si a esta casa vienen sus enemigos algún día? ¿Qué pasa si un domingo usted llega y se encuentra en el pasillo con el que usted en la vida quiso encontrarse en la iglesia? ¿Qué si lo ve aquí? No puede ser, yo huyéndole a este desgraciado y se viene, no. ¿Qué haríamos? Bueno, hablo con él y digo, vea, usted viene a la primera y yo vengo a la segunda. ¿Qué haríamos? ¿Qué vamos a hacer si oramos por nuestros enemigos y nuestros enemigos se convierten? ¿Qué hacemos? Oren por sus enemigos. ¿Y si son transformados? No, pastor, hasta allá tampoco. Entonces, ¿para qué estamos orando? Nuestra oración no es esa. Es que muchas veces la oración por nuestro enemigo, ¿cuál es? Hazle justicia, Señor. Esa es la oración por el enemigo, ¿no? Hazle justicia. Señor, págale conforme a sus hechos. Esa es la oración que hacemos por nuestros enemigos. Señor, que nunca en la vida me lo vuelva a encontrar. Hazme ese milagro, que nunca en la vida lo vuelva a ver. Señor, y si algún día se encuentra con sed, que nadie le dé agua, a ver si por fin se muere de algo. ¿Qué oramos por nuestros enemigos? Nuestra oración es, Señor, que les vaya bien en la vida. Esa debe ser nuestra oración. Señor, que les vaya bien. Si no te conocen, que te conozcan. Si aún no se les ha revelado tu amor, que se les revele. Escúcheme, porque no se trata de ir a orar por el enemigo diciéndole al Señor la lista de maldades que tiene. ¿Quiénes somos nosotros para ir a andarle llevando pecados ajenos al Señor? El que tenía que cargar con todos los pecados ajenos los cargó. Ese es Cristo. Y fue y los cargó en la cruz para que el que crea en Él, sus pecados le sean perdonados y tenga vida eterna. Recuérdele esto al que está a su lado. Tú no eres ni Cristo ni el Espíritu Santo. No somos ni el uno ni lo otro. Ni para juzgar, ni para nada de eso. Usted y yo somos llamados a amar y servir y ser el reflejo de Cristo a este mundo. Que esta casa se llene de todos los que se tenga que llenar, porque somos una casa donde hacemos visible lo invisible. Que seamos nosotros, diríamos de manera más coloquial, que seamos la misma estampa de nuestro Padre. Que eso seamos nosotros, donde no paguemos mal por mal y que amemos a los difíciles de amar. Ese es hacer el evangelio invisible, visible. Nuestro deseo es que disfrutes ser parte de la iglesia y hacer de tu caminar con Jesús toda una aventura de fe. Queremos acompañarte en procesos de discipulado, consejería y que te involucres en un grupo de conexión. Aprenderás principios bíblicos para vivir una mejor vida, un mejor matrimonio y una nueva y fresca comunión con Dios. Encuentra personas como tú que quieren cada día profundizar en su relación con Jesús. Solo déjanos tus datos en el punto I para que pronto podamos contactarte.